Aquí en Colombia con C queremos hacer videos positivos, es lo que nos gusta, por eso también el nombre del canal, Colombia con C. Colombia va a cambiar y estamos seguros de que otra Colombia es posible. Pero también tenemos que estar muy pendientes, estamos preocupados. Aquí desde la distancia se siente uno que en Colombia algo está pasando. Estos ataques estábamos acostumbrados a que iban a ser dirigidos directamente a Gustavo Petro, a todas las reformas que él iba a hacer, pero ya ha llegado a un punto que nos pone mucho a pensar. Por eso hoy quiero tener un invitado, traigo un invitado, nuestro gran Hernán Riaño, que ya lo hemos visto en varios episodios aquí en Colombia con C y antes con Desmintiendo. Queremos saber qué se está sintiendo en Colombia, qué percepción está habiendo en Colombia ahora que ya se aproximan. Ya sabemos que este lunes comienzan los debates extraordinarios, las sesiones extraordinarias en el Congreso, entonces viene una gran lucha. También nos dimos cuenta que ayer Alfonso Prada estuvo reunido con toda la bancada del Partido Verde, la bancada en su totalidad, hablando sobre todas estas reformas que vienen, la reforma a la reforma laboral, la reforma tributaria que ya está aprobada, pero principalmente lo que vamos a tocar es el tema de la reforma a la salud. Ese tema que es clave en este plan de gobierno, es una de las promesas de campaña de Gustavo Petro, pero ha tenido muchísimos ataques. También quiero que hagamos una reflexión antes de traer a nuestro invitado. Toda esta sarta de mentiras, todas estas falsedades que transmiten los medios, ¿no se han dado cuenta ustedes de una cosa? Seguro que sí, que solamente defienden a las EPS. En ningún lado, en ningún medio ves tú que digan, oiga, vamos a defender a los usuarios, vamos a defender a que en Colombia por fin haya un sistema de salud digno. No, por ninguna parte, siempre se habla de las EPS. Y ahí es donde está el negocio y donde ahí es donde radica gran parte de todo este sistema de salud que en Colombia tiene muchísimos problemas, no vamos a negarlo. Todos hemos sufrido, siempre lo repito y lo repetiré, en mis carnes he sufrido lo que fue ese sistema de salud. Mi madre falleció y tuvo todo lo que se llama el paseo de la muerte. Bueno, todo este tema que es terrible. Ayer precisamente estaba celebrando que en este momento hubiera cumplido 80 añitos. Pero bueno, eso es cosa del pasado, ya tenemos que mirar para el frente y lo que nos viene es eso. Entonces le doy paso a Hernán Riaño, ya lo conocen, los que no lo conocen se los presento. Él es periodista, está en Colombia, y quién mejor que él que nos dé su opinión. Y sobre todo, primero Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Osvaldo. Muy contento de estar otra vez en Colombia con C, un espacio que tiene muchos seguidores y que trata o hace de decir las noticias, de mostrar las noticias con una objetividad lo más fiel que sea posible. Lo primero que vamos a aclarar, Osvaldo, es que cuando se inician las sesiones extraordinarias van a entrar 3 reformas que van a dar mucha pelea por parte de la extrema derecha. Es la reforma de la reforma a la salud a la que nos vamos a referir hoy. Otro es la reforma pensional, que también es otro de los temas duros que hay en nuestro país. Aquí la gente aquí no nos pensionamos. De hecho, yo no estoy pensionado y muchos como yo no estamos pensionados. Y la reforma laboral, que también es otra cosa que hay que cambiar, porque esto fue fruto, y ya entramos a la parte de la reforma a la salud, esto fue fruto igual del señor Álvaro Uribe Vélez en asocio con el señor Gaviria, que fueron los grandes impulsores de estas reformas, y con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, lo que hizo fue, ¿cómo se dice? Ayudar a que fuera en favor de los patronos y en contra de los usuarios y los trabajadores. Todo el tiempo. Él quitó las horas extras, él quitó los recargos nocturnos, los recargos dominicales y festivos, y puso a nuestro país en una situación casi de esclavitud en todos los sentidos. No hay salud, no hay pensiones y el trabajo
es indigno. En Colombia hay inclusive una de las banderas es crear trabajo digno, trabajo decente, porque no lo hay. El 60% de los colombianos viven en el rebusque que llamamos nosotros, o sea, la informalidad. Pero empecemos, Osvaldo, con lo que hoy nos atañe, que es la reforma a la salud. Vamos a hacer una especie de síntesis, cómo funciona la Eso. reforma a la salud desde la aprobación de la Ley 100 que impulsó el señor Álvaro Uribe Vélez como senador y el señor Gaviria como presidente. Antes la salud estaba, y la seguridad social, las pensiones, la salud, etcétera, estaba en manos del Instituto de Seguros Sociales, que era una entidad obviamente estatal. Pero estos señores vieron en tanto las pensiones como en la salud un botín muy jugoso. Entonces se inventaron la ley 100 y la ley 50, que fueron las que afectaron completamente estos dos sectores. La salud, con esa reforma, creó algo que se llamó las EPS, empresas prestadoras de salud. Creó una cosa que llamó las IPS, las instituciones prestadoras de salud. Las entidades prestadoras de salud son intermediarios financieros. Ellos no hacen nada más sino cobrar la plata que pagamos todos los colombianos en impuestos, etcétera, pasarlos de el bolsillo del Estado al bolsillo de las instituciones prestadoras de salud. Las instituciones prestadoras de salud son los hospitales, clínicas, centros de salud, tanto privadas como públicas. Entonces, lo único que hacen estos señores es, señor gobierno, deme plata. ¿Cómo le da la plata el gobierno? Hay algo que se llama capitación por afiliado. Entonces, cada afiliado que tenga la EPS, por ese afiliado, el gobierno le gira mensualmente a esas EPS una cantidad de dinero, X. Eso es una billonada lo que les gira. Y aparte de eso, ellos cobran aparte lo que no están en el plan obligatorio de salud, sino que cuando son otro tipo de tratamientos que se salen pues de la acetaminofén, como decimos aquí que son los calmanticos, y van a un nivel superior porque son enfermedades más graves. Entonces ya esos tratamientos y eso lo cobran adicional. Entonces todo, y eso lo cobra el Estado, se lo paga por medio del ADRES, que es el fondo público que recoge todos los dineros con destino a la salud, destinación exclusiva. O sea, no se puede destinar esa plata sino a la salud, pero aquí por obra y gracia, parte de ese dinero que no hacen salud se queda en los bolsillos de las EPS. Las EPS empezaron a manejar los dineros públicos de los colombianos como si fueran de ellos. De hecho, muchas de ellas, como en el caso de Café Salud, dilapidó una cantidad de plata, hizo canchas de gol, hoteles, etcétera, etcétera. Eso hizo una cantidad de cosas que no eran del resorte de la salud. De hecho, en Colombia, al año pasado no quedaban sino 44 EPS y había riesgo de liquidación de 22 más, ya se habían liquidado otras 17 y en estos 30 años que iniciaron como 200 EPS, ya no quedan sino 40 EPS más o menos, porque unas están en liquidación, otras están intervenidas, etcétera, y cada vez quedan menos. ¿Y qué hace el gobierno de turno antes de Gustavo Petro? Era sacar los afiliados de una EPS y se los mandaba a otra. O sea, simplemente le daba la platica a otro, que generalmente eran políticos y en muchos casos regionales, como en el caso de Santander,
fueron personas vinculadas al narcotráfico y a negocios ilícitos que iban a los municipios a afiliar la gente y por esos afiliados cobraban. Y todas esas tuvieron una duración casi que mínima, se quebraron, no le pagaron a los hospitales y se llevaron la plática. En este momento, según la ministra de Salud, Carolina Corcho, esas EPS, que su labor debiera ser girarle la plata a las clínicas y hospitales, les está debiendo en este momento cerca de 23 billones de pesos. Billones de pesos, y es plata que generalmente no se paga hasta hace muy poco, que los obligaron a tener como una especie de seguro para que quien no pagara respondiera al seguro, y se han podido recuperar algunos dineros, pero en su gran mayoría no han pagado. Dice aquí un artículo de un columnista, Miguel Aroca Yepes, del Pilón S.A. Dice: la ministra de Salud, Carolina Corcho, visibiliza un desfase financiero de las EPS, cuyas deudas bordean los 23,3 billones de pesos, de las cuales un monto de 16,6 billones son EPS activas, 5 billones de EPS en liquidación y 1,7 billones de EPS liquidadas. O sea, uno no sabe si esos 5 billones más ese 1,7 algún día se recuperen. ¿Y quién no recibió esa plata? Las clínicas y hospitales públicas y privadas, porque la CPS tenía libertad de contratar tanto con el sistema hospitalario público como con clínicas privadas y centros de salud privados. En tanto que lo estatal, ADRES, o sea, el ADRES es el sistema de salud nacional, es el que recibe la práctica, solo les debe 2,6 billones, balance que arroja un déficit fiscal de 20,7 billones de pesos en un sistema de salud colapsado y perverso. Aquí nos da una radiografía de qué ha pasado con la plata de las EPS que quedaron en manos de no se sabemos, pues muchas gente saben de quién y otras no se sabe de quién. Pero las clínicas y los hospitales han vivido muy mal porque no pueden pagar médicos, no pueden pagar servicios, no pueden pagar insumos, no pueden pagar aseo, no pueden pagar nada porque les están debiendo la plata. Esa es la radiografía del sistema de salud colombiano. ¿Qué pretende la ley? Vamos a ver, pretende la ley. La ley lo único que pretende es acabar con la intermediación financiera. Ojo, no es acabar con la CPS, es acabar con la intermediación financiera. O sea que el ADRES, que es el Fondo de Salud, les sigue directamente a las clínicas y a los hospitales. Pero como el negocio de la CPS es quedarse con la plata, manejar los recursos, invertirlos en otras cosas, etcétera, pues entonces están muy bravos estos señores por esa reforma a la salud. Es lo único, o sea, lo único que pretende es acabar la intermediación financiera, que se contrate a los médicos no por horas, porque uno de los problemas que tenemos es que las EPS impusieron: señor médico, usted tiene que atender cada 20 minutos un paciente. Cada 20 minutos. En otras EPS es menos tiempo, 10 minutos. ¿Qué le puede brindar un médico, por bueno que sea, a una persona en 10 minutos o en 20 minutos? No estaban proporcionando medicamentos. Caso especial mío, con los defectos de salud que tengo, voy a la EPS,
me autorizan el medicamento y voy a reclamarlo y no hay. Medicamentos de vida o muerte, no hay. No hay, no hay. ¿Cuándo llega? No sabemos, no hay, no hay. Y como uno lo necesita, porque es un medicamento que puede generar problemas, como en el caso mío, muchos colombianos, entonces, ¿qué nos toca? Irlo a comprar a las droguerías particulares. Los especialistas, citas con especialistas no están otorgando porque existen o muy pocos especialistas porque no los contratan, porque un especialista obviamente vale más que un médico general y eso le representa mayores egresos a las EPS. Todo por el estilo, todo por el estilo. Y así atiendan o no atiendan a los usuarios, a los enfermos, las EPS ganan dinero porque el gobierno les sigue girando, repito, porque esto hay que entenderlo, atiendan o no atiendan a los enfermos, el gobierno les paga por cada afiliado que tengan. Eso es una aclaración que hay que hacer porque nosotros, la gente piensa, no es que la plata es de la CPS, las CPS no pusieron ni un peso, no han puesto ni un peso, todo es plata del gobierno, del Estado, que por efectos de estas leyes son las que reciben el dinero. Otro aspecto que quiere mejorar este proyecto de ley es la atención primaria en salud, la atención preventiva. Esta fue una experiencia que generó en Bogotá primero Lucho Garzón, con el doctor Román en cabeza, que era el médico a su casa, lo cual ayudó mucho a prevenir enfermedades. Petro lo profundizó en su alcaldía, ampliándolo y profesionalizándolo con trabajadores sociales, etcétera, lo que bajó los índices de mortalidad infantil a cero, por ejemplo. Llegó Enrique Peñalosa y acabó con el sistema de hacer las visitas a los hogares y al médico familiar, que era la idea que en últimas impuso Gustavo Petro en su mandato. Y eso lo quieren hacer a nivel nacional, porque la teoría y la práctica pues de Gustavo Petro, que quiere imponer Gustavo Petro, es que haciendo prevención se ahorra plata en el sistema de salud porque se evitan atenciones en enfermedades. Si se hace la medicina preventiva, entonces pues obviamente se detectan las cosas a una edad temprana, a un momento temprano, y se puede atender mejor que cuando ya está más avanzada. Eso es básicamente, además de otras cosas, de contratar los médicos a tiempo completo y etcétera, etcétera, que van a mejorar el sistema. Pero eso es básicamente lo que quiere este proyecto de ley para reformar la salud en Colombia. Hernán, y o sea, entonces el papel de la CPS, ¿cuál pasaría a ser? Sería aseguradores de enfermedades graves. ¿Sí? ¿Cuál era la idea? Sí, que eso es lo que ha propuesto, la ministra, que se vuelvan instituciones prestadoras de salud, o sea, que no se queden en el tema de recoger el dinero y pasárselo a las IPS, a veces parte y a veces se quedan con ellas, sino que también se pongan en el plan no de contratar con privados, sino que ellos también fomenten clínicas, fomenten centros de salud de su propiedad para que presten servicios en Colombia. Es que esas son una de las cosas que queda bastante como en el aire, ¿no? Digamos, yo vivo en Bucaramanga, quiero una cita médica, voy a asistir, ¿a dónde voy a pedir la cita médica? A la EPS. En este momento sí, pero Con la reforma. con la reforma va directamente al centro de salud más cercano. Centro de salud. Esa palabra en Colombia, es que en Colombia, acá digamos en España, acá funciona todo, tú tienes el centro de salud al lado. Donde vives hay un centro de salud y ese centro de salud te asignan. El médico de cabecera va asignado a ese centro de salud. Pero en Colombia esa palabra centro de salud no tiene como ese significado. Al contrario, significa algo como de baja categoría, como
¿Cómo se va a hacer? ¿Se van a construir centros de salud? Sí, sí, y hay que reconocer, pues desde que Petro dejó la alcaldía, dejó unos proyectos que se han venido profundizando por parte de Claudia López en Meissen se terminó el hospital de Meissen y el centro de salud de Adaturbay se terminó también, a pesar de que de la oposición, ¿cómo es la vida? De gerentes de otros centros médicos. Entonces aquí empezaron a cambiarle el nombre a los centros de salud. El centro de salud tenía muy buen nombre. La gente iba a los centros de salud, pero entonces empezaron a cambiárselos. El último, después se llamaron CAMIS, ahora se llaman CAPS, ¿sí? Que uno no CAPS. sabe, sí, que uno no sabe qué quiere decir. Los centros de salud o CAPS en este momento en Bogotá, porque no sé si en el resto del país tengan los mismos, o sea, es que eso depende de la región, el nombre. En Bogotá se llaman CAPS y hay básicamente servicio de odontología, servicio de médico general, servicio de vacunas, básicamente eso, Ajá. básicamente hay esos tres servicios. En otros hay otros y están metiendo obstetricia, están metiendo, dependiendo del tamaño del centro de salud, ¿sí? Pero Peñalosa hizo dos reformas a la salud. Primero, acabó con una cantidad de hospitales en su primera reforma y en su segunda reforma le acabó lo que eran los CAMIS, los cerraron, desmanteló hospitales como en el caso de La Victoria, en el caso del San Blas, les quitó servicios. De noche iba y sacaba los equipos, por ejemplo, de oftalmología del Hospital La Victoria, que lo conozco de primera mano, en un puente y de noche sacándolos. Hizo, hizo Transmilenios en la salud. Usted me dirá qué pasó ahí. Sí. Pues Transmilenio utiliza las vías del distrito para poner los buses y, el distrito no recibe sino el 5% por poner toda la infraestructura, las vías, las estaciones, todo, los patios, todo. Pues, ¿qué hizo Peñalosa? Cogió los equipos de laboratorio que de propiedad del distrito y le dijo a un tercero, venga y los opera y yo contrato con usted. Todos estos defectos de la salud y cosas que han hecho diferentes gobernantes, porque hay negocios, ¿sí? El señor secretario de salud, yo no sé qué negocio tendría que no lo pudo llegar a hacer, era derrumbar el hospital Simón Bolívar, por ejemplo, para hacer otro, ¿sí? No lo pudo hacer, no sé por qué causa, pero una de sus misiones era derrumbar ese gran hospital que es el Simón Bolívar, donde es la unidad de quemados del país, básicamente. Una persona que se queme en cualquier región termina en el hospital Simón Bolívar. Pero lo desmanteló, le quitó una cantidad de servicios, por ejemplo, de pediatría, y los mandó a un empresario privado que le había dado la forma de atender en el hospital de Suba. Todo con equipos públicos. Entonces, una cosa también son ciertos gobernantes y otra cosa son las CPS, que terminan haciendo básicamente lo mismo. Entonces, eso es más o menos la radiografía, una visión muy rápida de qué es el sistema de salud y qué es lo que pretende reformar este proyecto de ley. Increíble, increíble. Cosas que no se sabía. Ay, Peñalosa. Y Hernán, preocupaciones. A la intro de este video hablaba de la preocupación que también pues ustedes que están en Colombia obviamente pues la deben sentir más. La preocupación que también siente uno acá al estar fuera del país, que a veces sientes como esa impotencia. También te deja preocupado, bastante preocupado escuchar declaraciones, escuchar esos contrapunteos o esas cosas como decir que muchas partes de la reforma que está bien, que haciéndole como ver que lo que se va a reformar son pañitos de agua tibia, que no se va a dar la lucha que se tiene que dar. Hemos escuchado incluso que hasta el Partido Liberal no va a apoyar esa reforma, que va a ser un duro debate,
ya se está haciendo consenso, se están reuniendo, como lo dije también al principio de este video, Alfonso Prada se ha reunido con los conservadores, con el Partido Verde, tiene reuniones con todas las bancadas programadas para llegar a ese gran debate que viene. Pero escuchar esas declaraciones por parte de miembros del pacto histórico es preocupante. Mira a qué me refiero. En Bamer, el presidente ya reaccionó a esa encuesta. En esa encuesta el mensaje que están enviando es el 67% de los colombianos están satisfechos con el sistema de salud. Ese fue el resultado de la encuesta, para decirlo en resumen. Es muy extraño que de un año a otro la percepción, la valoración del sistema de salud haya mejorado tanto. Porque el año pasado, pues yo creo que cada 2 personas una se quejaba. O sea, como mínimo el 50% estaba insatisfecho con el sistema. Y que hoy el 67% diga que está muy bueno y que más o menos el 30% diga que hay que hacerle ajustes. Uno indica, aquí le están metiendo la mano es a legitimar el statu quo, es decir, el cómo están las cosas. Yo creo que hay que hacer ajustes y reformas. No hay que hacer la gran reforma radical, primero porque no hay condiciones políticas. Eso hay que decirlo con todas sus letras. No hay condiciones políticas. Pero ya vamos ganando, porque ya abrimos el debate público. Porque ya, como lo acaba de decir Carlos, usted por lo menos sabe que es distinto una EPS de una IPS. Usted, por ejemplo, hoy debe ser consciente que el Hospital Universitario del Valle es un hospital regional de 4º nivel, es decir, de altísima complejidad. Y en el Hospital Universitario del Valle se hacen operaciones e incluso trasplantes de médula y cosas que son de altísima complejidad, pero que se hacen para las personas que no tienen el dinero para tener ni prepagadas ni tratamientos costosísimos en entidades privadas. Y ahí llegan al hospital departamental gentes de Nariño, de Cauca, de Putumayo, incluso del Huila, de Chocó y hasta del eje cafetero. Sí. Pero el Hospital Universitario del Valle está siendo literalmente arrasado por las deudas que le tienen las EPS. No le pagan. Y cuando le pagan es porque se han entronizado unas mafias que dicen, páseme la facturación de cardiología y esa facturación vale 50.000 millones y en el camino le quedan el 20% de esos 50.000 millones en trámites de cobro. Y trámites de cobro son las mafias que se han venido como gallinazos creando en torno a que la que prestó el servicio, para poder que le paguen, tiene que pagarle a unas mafias que le van a sacar la plata a las EPS porque son de ellas mismas. Ahí hay que meterle la mano, hay que meterla sin timidez, porque aquí lo que hay que vencer es, por un lado, la mercantilización del paciente y por otro lado, la corrupción del sistema, habiéndole permitido a las EPS que se vuelvan las entidades financieras pagadoras. Eso hay que acabarlo. Las EPS no tienen por qué manejar la plata del sistema, que manejen la plata de lo que ellos hacen. Sí. Si a mí usted me cobra 10.000 millones mensuales o anuales por lo que hace, pues le pago eso, pero usted no me tiene por qué manejar 100.000 millones. Esos otros 90.000 millones que lo maneja el sistema del Estado a través de otros mecanismos. Preocupante escuchar el principio de ese video donde habla de que no hay panorama político, que no podemos aspirar a la gran reforma que fue una de las promesas de campaña. Hernán, ¿tú qué piensas de eso? Pues aquí, desde el planteamiento que usted hizo hace un rato, antes de la grabación del representante, Partido Liberal y Partido Conservador lo que pretenden es chantajear al gobierno. Eso lo hemos visto en todos los gobiernos, solicitando puestos, solicitando contratos, y por eso salen a decir, no, eso no se puede, eso tal cosa. Y también que muchos de ellos tienen intereses en las EPS, porque hay amistad, porque tienen acciones, por lo que sea, ¿sí? En el caso de las personas del pacto histórico que están vinculadas al pacto por efectos de las alianzas que se hicieron, lo preocupante del representante es que el que salió de las entrañas
del paro de 2021 y que Cali fue una ciudad con mucha actividad por parte de los jóvenes para exigir sus derechos, exigir salud, educación, etcétera, y que no estaban de acuerdo con todo lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo el gobierno Duque, salga a decirle eso a sus mismos electores que fueron los jóvenes y quienes lo postularon. Uno no entiende, yo personalmente no lo entiendo, ya había tenido otra salida en falso, que fue votar a favor de las corridas de toros. Entonces, pues, eso también hizo pensar mucho a las personas de que cómo así de que votó a favor de las corridas de toros. Y ahora sale con esta posición donde ni siquiera dice que hay que pelear, ni siquiera dice que hay que luchar en el Congreso, dar el debate, decir vamos a ver a quién conversemos, vamos a ver qué argumentos damos para que crean. No, simplemente no hay ambiente, entonces no vamos a hacer sino vamos a pelear por un pañito de agua tibia. Eso es lo preocupante. Yo considero que las personas que salieron por el pacto en su mayoría debieran ser personas que defienden los intereses de la gente y salieron con un programa, fueron electos por un programa que incluía todas estas reformas. Y ahora dicen, no, no hay que pelear. Aguantémonos, ¿no? Como es que prácticamente digo, hay que aguantarse. Entonces, preocupante, bien preocupante esa situación. Y estoy parafraseando prácticamente lo que dice, ¿no? Haremos unas reformitas ahí, pero no hay ambiente, entonces toca aguantarnos, porque no hay ambiente político. Pero en ningún momento planteó la posibilidad de debates, la posibilidad de convencimiento, la posibilidad de hacer algo para que la reforma a la salud salga adelante. Sí, es que se han visto, hemos visto también incluso acusaciones que después pues salieron a desmentirlas, pero de todas formas queda ahí en el aire la sensación de, digamos, por lo menos el rifirrafe, o llamémoslo rifirrafe, o la opinión de cada uno de ellos respecto, por ejemplo, a Alejandro Gaviria y Carolina Corcho. La prensa utiliza todo esto también para desvirtuar y para crear ese malestar, ¿no? Que Alejandro Gaviria dice que es que la reforma no se puede, la reforma de la salud no puede ser algo que empiece de cero. Y Carolina, pues, como tú lo dices, en un tono más conciliador, llamémoslo así, sabe que pueden haber muchos puntos de vista diferentes en esa bancada también, que hay representantes de diferentes partidos. Y lo importante es eso, el diálogo, pero comparto plenamente en lo que tú dices, que eso de que ya no se pudo, pues dejémoslo ahí, entonces sigamos y no, eso no fue lo que se votó. Otra declaración fue esta, Hernán. Presentar una propuesta al gobierno, al Congreso. El Congreso, en su sabiduría e independencia, puede modificarla, puede reestructurarla, puede cambiarla. Como presidente de la Cámara, las garantías para que esa discusión se dé, y si hay algo que ajustar, que se ajuste. Pero el tema de la salud la entiendo yo como esta discusión, una gran necesidad de hacer un gran pacto social nacional por la salud. Está pendiente lo que nunca ha podido hacer el país, y es un estado de bienestar donde, independientemente de quién sea el gobernante, derecha, izquierda, de centro, el sistema de salud no se puede tocar. Así que espero que en el Congreso de la República se pueda consolidar ese gran pacto por la salud, donde también los actores privados puedan aportar como debe ser. Hay discusiones que se vienen planteando desde el semestre pasado. El liderazgo de la ministra Carolina Corcho opta por un proceso de construcción del proyecto. Toda discusión o todo proyecto importante guarda tras de sí un gran debate. Lo vivimos lo mismo con la reforma tributaria. Esta reforma tributaria que se tramita en agosto, se radica en agosto, se termina aprobando casi en noviembre. Creo que esto va a ser el mismo camino que va a surtir la reforma de salud. Tengo entendido que el gobierno nacional ya toma la decisión de radicarla en extras, por eso esperamos que la próxima semana, más tardar en 2, se radique. Tendremos el tiempo suficiente de aquí a junio para hacer una discusión amplia, consensuada, y que sea, insisto, el gran pacto nacional por la salud. La atención primaria y la prevención.
¿sí? Eso lo adelantó el presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde en Bogotá, y parte de eso se quiere replicar a nivel nacional. ¿Cómo aumentamos de ese 10% que hasta ahora se destina de todo el sistema para políticas de prevención? Algunos dicen que hasta menos, podamos ampliarle un 30% en términos de inversión. Eso ya es construir un modelo diferente, que se enfoque más en la prevención y no en la atención con enfermedades de alto costo. Una muy buena reunión con los gremios, con la SEMI, con las principales empresas promotoras de salud, las EPS, que agrupan más del 70% de los afiliados en el país. Escuchamos sus propuestas, una clara disposición por parte de ellas a perfeccionar el modelo de atención que se tiene en el sistema de salud. Nuestro compromiso como presidente de la Cámara es ampliar la discusión, que todas las voces de los implicados que tienen que ver con el sistema de salud sean escuchadas, canalizar estas propuestas, también el propio gobierno nacional, el propio presidente Gustavo Petro, y aquí el que debe ganar al final es el ciudadano, que tiene que recibir una atención más oportuna, de mejor calidad, con mejor servicio y reduciendo el mayor número de barreras posibles. Yo tengo la perspectiva de mejorar el sistema en lo que hoy tiene más limitaciones. Oportunidad, por ejemplo, atención con especialistas, la eliminación de barreras de acceso, que no esté supeditado el ingreso o el servicio por una condición económica, es decir, que la salud realmente sea un derecho. Si un derecho está condicionado por la situación económica o por algún tipo de barrera, no es un derecho, sino que es un privilegio. En eso el sector privado tiene mucho que aportar partiendo de la experiencia de más de 30 años, que no podemos desechar. Yo creo que teniendo de fondo como horizonte ese criterio, es ahí donde podemos ponernos de acuerdo con las EPS, con las prestadoras de salud y con todo el sistema de agentes que intervienen en el gran sistema nacional de salud. Si una vez tengamos el texto definitivo, se va a plantear una discusión nacional. El gobierno nacional, al fin y al cabo, plantea una propuesta, tiene que haber un borrador sobre discusión para ver cómo los sectores políticos y económicos entramos en la discusión. Yo soy muy optimista que este Congreso, que ha asumido el reto de plantear las principales discusiones nacionales, también asuma el reto del sistema de salud con altura. Estamos a tiempo de corregir el rumbo, estamos a tiempo de incluir todas las demás voces, estamos a tiempo de que el presidente también escuche a otras voces y creo que en ese camino la reforma de la salud que saldrá va a ser la mejor para el país. Presidente, con la reforma por ejemplo, política... me acuerdo algo que acabamos de hablar con el gremio de las EPS, es el aprendizaje que se tuvo en las circunstancias de la pandemia. ¿Sí? Hay unos agregados, modificaciones que tuvo el sistema en épocas de excepcionalidad que podrían permanecer. Todo eso es lo que se tiene que colocar sobre la mesa, insisto, para que el ciudadano y la ciudadana tengan una salud más oportuna, con mayor calidad, con mayor acceso. Bueno, yo realmente todavía lo veo muy difuso. Es más, creo que le ha faltado al gobierno nacional una hoja de ruta desde la política pública contra la corrupción. Se entiende que la lucha contra la corrupción es todos los días y tiene que ver con las buenas prácticas que ha adelantado este gobierno. Hasta el momento no tenemos ni el asomo de una sola duda o de algún solo aspecto o campo de algo de corrupción dentro del gobierno, y en sí mismo es sumamente importante. Pero sí creo que en el marco del plan de desarrollo tenemos que ser más agresivos para el cuidado de los recursos. Hernán. Ay, Dios. Preocupante. No sé, sí, la verdad. Hay algo que me preocupó en esta rueda de prensa, es que David Racero, que es uno de los más fieles seguidores de Petro, que estuvo con él en la alcaldía, etcétera, no hable de acabar con la intermediación financiera. No lo dijo en ningún momento, sino pues estaba prácticamente diciendo lo mismo que el anterior representante, pero con otras palabras, ¿no? Traigámoslos, hablemos, ellos quieren corregirse, ellos nos han propuesto. Y la frase más complicada que me parece a mí, estamos a tiempo de corregir el curso, el rumbo. Estamos a tiempo de corregir el rumbo. ¿A qué se refiere? Que el proyecto
estaba malo y hay que corregirlo para que se le mida, para que le sirva la medida de los zapatos de la CPS. Porque si hay que corregir el rumbo, es porque algo estaba mal, algo venía mal. Entonces, a mí me da la impresión de que algo está pasando, algo que no puedo atisbar qué es, porque pues eso tiene que ver con los hechos allá del Congreso, pero me da la impresión, esas dos cosas, que no haya dicho que hay que acabar con la intermediación financiera, que es la propuesta central de la reforma a la salud. Se refirió a las otras cosas, a la atención primaria, etcétera, etcétera, y a corregir el rumbo. ¿A qué se refería con corregir el rumbo? Porque corregir el rumbo es porque algo venía mal. O sea que el proyecto de ley venía mal y que estamos a tiempo. O sea que si no se hace, ¿quién? O sea, eso es algo que me dejó a mí muy en el aire, muy sin tener una concreción de qué es lo que está hablando el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, Osvaldo. Preocupante, preocupante. Eso era lo que yo hablaba al principio del video, cuando hice la intro, de esa preocupación que se percibe aquí en la distancia, ahora allá en Colombia, cómo será, y por eso también era lo más importante que quería traerte, quería invitarte, que queremos tenerte más frecuentemente aquí en el canal para que nos ayudes también. Tu opinión es bastante importante, tu punto de vista es bastante importante y eso es muy, muy, muy de agradecer, Hernán, de veras que sí. ¿Cómo la ves, Hernán? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Pues ¿qué podemos esperar ahora con estos debates? O sea, en estos debates es que se va a ver qué es lo que en realidad, cómo es que pinta el camino. Ayer, el día de esa rueda de prensa, se acaba de reunir David Racero con todos los delegados de la CPS. Ahí me mandaron la lista, todos. ¿Esa rueda de prensa fue cuándo? Esa rueda de prensa fue como el lunes, quizá el lunes, no me acuerdo exactamente de la fecha. Sí, pero se reunió con hartos representantes de la CPS. Sí, una reunión en la cual pues esas son las conclusiones. La CPS no quiere perder la billonada que le resulta de la intermediación financiera. Es lo mismo que voy a hacer un CIME que Carlos Sarmiento Angulo renunciara y los bancos, el GEA y etcétera, a las comisiones de las tarjetas y a los intereses que le cobran las tarjetas de crédito. En este momento están por el orden de más del 30 y pico por ciento. La tasa de usura está en el 45%. O sea, ellos cobran todos esos dineros en intereses y le prestan y le pagan y no están pagándole al ahorrador ni a la gente que deja su plata en los bancos. Negocio redondito. Es algo similar. Pero es que aquí les entregaron la plata del Estado, del pueblo colombiano, a unos señores que no aportaron un peso. Nada. Tomen negocio, maneje esa plata. Bonito así, como decían en Sábados Felices, bonito así. Bonito así. O sea que lo que se va a ver es una presión de lo que se llama lobby en todas las sesiones del Congreso a partir de que se inicien las extras. Vamos a ver a delegados, a senadores, a representantes que están matriculados con la CPS, que tienen vínculos o relaciones o lo que sea, y quieren defender a la CPS, y vamos a ver gente allá, porque uno ve los lobistas allá que los dejan entrar a las comisiones y los dejan entrar a las plenarias allá, paseándose de puesto en puesto, quién sabe ofreciendo qué o diciendo qué. Yo no puedo asegurarlo porque no he estado allá cuando hablan. Lo que sí he visto es que es una cantidad de personas que llegan, ¿sí? Entonces, esos lobistas van a estar. El pueblo colombiano no tiene lobistas. Debieran ser, los defensores del pueblo debieran ser
estos representantes y senadores que fueron electos por el pacto histórico y todos sus movimientos, que se comprometieron a defender los intereses de la gente, a defender la salud de la gente, a defender las pensiones de la gente que están, como dijimos al principio, están en una misma situación, ¿sí? Ese es el panorama que nos espera. Petro citó para el próximo 14 de febrero una concentración de apoyo Eso era lo que te iba a... a estas modificaciones, a estas reformas que se le van a hacer a las leyes. Lo que decía Tejada es que lo que hemos ganado con este debate es que la gente sabe qué es IPS y qué es EPS. Imagínense que eso es una ganancia, pues. Bueno, es la opinión de él y hay que respetarla, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Pero la idea es que los que votaron, los que hicieron esos movimientos, esos paros, esas manifestaciones, que muchos de ellos perdieron los ojos, otros perdieron la vida, otras niñas perdieron la virginidad, fueron abusadas, etcétera, no se vaya a quedar en algo que parece que no hubiera servido para nada. O sea, ¿para qué eso? Y eso va a redundar en un desprestigio del gobierno de Petro, porque le van a echar la culpa a Gustavo Petro de que no se hizo eso. Claro, claro, eso es. Hernán, ¿afectará esto a las otras reformas? Estas 3 reformas están en juego y en toda esa reforma Todas. intereses, los mismos intereses. Las pensiones es lo mismo, aquí no hay sino 2 o 3 fondos de pensiones y es lo mismo que en la salud, cogieron la platica de las pensiones y se las entregaron a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al grupo empresarial antioqueño. Había otros, pero estos dos los absorbieron y prácticamente son un oligopolio ahí, ¿sí? De algunos. Pero entonces está pasando lo mismo. ¿Qué hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo? Financiar vías con las platas, y los hijos de Uribe hicieron sus centros comerciales, dicho por uno de ellos, con la platica de los fondos de pensiones. O sea, es lo mismo y están los mismos intereses. Muy complicado, muy complicado. Muy complicado. Ay, Dios, esa palabra no la queríamos escuchar, pero también es parte de esto, ¿no? Eso sabíamos que no. Sí, no, esto no era. Y no iba a ser un camino de rosas. Exacto, no iba a ser un camino de rosas, y vaya si está siendo espinado. Pero bueno, mantengamos el optimismo, esperemos a ver cómo actúa toda esta estrategia política que muchos no entendemos, muchas veces nos dejamos llevar, es que todo esto tiene un juego y todo esto es parte de esa forma de hacer política. Mi querido Hernán, te envío un abrazotote desde la distancia, nos volvemos a ver, porque iremos a ver si hacemos algo también el 14. Este 14 nosotros no podemos salir a las calles a hacer pedagogía porque acá no sé tú qué piensas hacer, pero si no hacemos un especial aquí en el canal y cordialísimamente. Sí, hagamos algo y miramos a ver qué más invitados traemos para hacer esa pedagogía que no nos vamos a echar para atrás, no, vamos a ver qué pasa, meterle el optimismo, hacer ese 14 de febrero, a compartir, porque esto no es fácil, esto tiene mucha pedagogía. Vimos unas diapositivas, algo que no es lo que se necesitan más cosas, pero tampoco es caer encima. Esperamos que el gobierno también sepa hacer la pedagogía y nosotros también como medios alternativos pues estaremos ahí para respaldarle y para apoyar las cosas que vemos que sí hacen falta para Colombia. Un abrazo, Hernán. Un abrazo, Osvaldo, y la moraleja sería, eso. Si uno no defiende sus derechos, nadie se los va a defender a uno. Gracias, Hernán, pues muy buena. Pues, amigas, nos quedamos con esa moraleja. Si uno no defiende sus derechos, ¿quién los va a defender? Entonces, estamos en el optimismo. Yo sé que esto lo deja a uno preocupante. Yo vengo preocupado desde hace varios días con todo esto que hemos visto, pero no nos vamos a echar para atrás. Vamos a luchar con optimismo
vamos a ver que sí se va a poder, que sí se va a poder. Este juego político que viene es muy fuerte. Querida comunidad, hasta aquí este video. Espero que les haya sido de su aprecio, y lo más importante, que les haya gustado, pero lo más importante es que haya transmitido lo que queremos transmitir, que necesitamos pedagogía, que en Colombia necesita esas reformas, que sabemos por qué defienden tanto las EPS y no se defiende la salud, el servicio digno de salud que debe tener todo Colombia. Entonces, hasta aquí este video. Abrazotes ancestrales de la distancia. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo video y recuerden, esta es Colombia con C de cambio. El cambio que Colombia eligió se hace realidad. Elegimos ser una potencia de la vida y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía y así saldar la deuda histórica del Estado con la sociedad colombiana. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno.